Pues ahí está, el plan B, este plan B tan llevado y traído, sorteó la aduana de Cámara de Diputados, pese a las críticas del presidente, está ahora en el Senado, se votó esta tarde en comisiones. ¿Qué va a pasar en el Pleno? ¿Qué va a pasar ahora que hicieron a un lado esto que parecía lo más polémico, la cláusula de vida eterna? Sergio Sarmiento, Sergio, ¿cómo te va? Manuel, siempre es un gusto estar aquí contigo y con mis compañeros. Muy buenas noches, gracias Juan Pablo. Leo, Juan Pablo, ¿cómo estás? Jorge, muy buenas noches. Jorge Fernández Menéndez, Jorge. Muy Sergio, Juan Pablo, un placer gracias. Como siempre. Muchas gracias a los tres. ¿Qué le depara, Jorge, qué le depara el futuro a este plan B de reforma electoral? Le depara el futuro encontrarse con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es inevitable, con la cláusula o sin la cláusula, ¿no? Ya el tema ya está, incluso ya hay controversias, ya el ministro Pérez Dayán ya lo tiene en su escritorio, y me parece que ese es el destino inevitable del plan B. Afortunadamente le quitaron esta cláusula, que creo que no es lo más controvertido. Creo que lo más controvertido es la destrucción del servicio civil electoral del país. Me parece que ese es el mayor de todos los daños que puede provocar el plan B al sistema electoral, del servicio civil de carrera electoral. Me parece que es el más peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque lastima, digamos, a la estructura, a quienes organizan. Es la estructura, porque la preparación de las elecciones, la propia jornada electoral, el conteo se basa en ese servicio civil que se ha construido en décadas. No es algo ni de Lorenzo Córdoba ni de los últimos años. Es un servicio que se ha construido en décadas, con funcionarios que tienen, algunos de ellos, décadas trabajando desde que comenzó en el sexenio de Carlos Salinas, el entonces IFE, y bueno, me parece una tragedia estar liquidando ese servicio a cambio exactamente de nada, porque no lo estamos reemplazando por nada funcional. Ese me parece que incluso lo coinciden los consejeros electorales, los 11 consejeros electorales coinciden, y los ex consejeros, que ese es el mayor, de todos los problemas que tiene el plan B, ese probablemente es el mayor. ¿Coincides, Sergio, con los ex consejeros, con los consejeros? Y el presidente insiste en todo momento que esto es para reducir el costo, pero curiosamente no se le ha quitado un centavo a los más de 6,000 millones de pesos que reciben los partidos políticos, que ellos sí, pues no necesitan nuestro dinero, ellos sí pueden conseguir sus recursos. Eso sí estaba, digamos, en la primera propuesta, ¿no? En la propuesta de reforma constitucional. No, en la de reforma constitucional no. No estaba modificar la fórmula en la que se asignaban. No. De los partidos no. Había otra fórmula. De reducir al árbitro. A los partidos no. Sí, no, los partidos van a seguir recibiendo el mismo dinero de siempre. Yo siempre he dicho que eso es, en todo caso, si lo que se quiere recortar, pues que se puede recortar ahí. Lo que ganan los consejeros me parece absolutamente irrelevante, porque ese ha sido el tema del presidente, el sueldo de los consejeros. Recordemos que lo que hicieron los consejeros fue sí ampararse, porque tenemos una legislación laboral en México que te impide reducir los sueldos de quien ya está contratado, y se fue esto pues a los tribunales, y los tribunales determinaron que ya los nuevos podrían ganar menos, pero los anteriores no puedes reducirles el sueldo. Eso es lo que determinaron los tribunales en este país. Me preocupa también el que se esté desmantelando completamente la estructura del INE, porque no se sabe a ciencia cierta cómo se va a trabajar. Es como si de repente llegamos aquí y nos dicen, pues están despedidos todos los editores, todos los camarógrafos, todos los que hacen el programa, y nada más se quedan ustedes. Bueno, pues lo que diríamos es, ¿de qué nos sirve estar aquí si no tenemos camarógrafos, si no hay un iluminador, si no hay quien haga todo el trabajo? Esas son las personas que están siendo despedidas, alrededor de 6,000, y la verdad es que son los que hacen las elecciones. Sí me preocupa, siempre he dicho que sí se puede reducir el costo de las elecciones, pero lo curioso del caso es que esta legislación preparada por Pablo Gómez, el mismo que hizo la legislación del 2007, pues es una legislación... No más que en contrasentido ahora. Pero es una legislación que lo que busca es castigar al INE. Castigar al INE por el fraude, que yo creo que no hubo fraude, del 2006. Ese es el tema, pero ni siquiera el INE como tal existía, y los consejeros de hoy, ninguno estuvieron en ese momento. El presidente debería prestar atención a los consejeros de izquierda, los que fueron de hecho propuestos por Morena, como Ucquiva Espadas o como Carla Humphrey,
pues que también están en desacuerdo con desmantelar la estructura del INE. Son los 11 consejeros del INE, tienen toda la razón, son 9, ¿no? Son 9 consejeros. Son 11 consejeros. 11 consejeros. Sí, los 11 consejeros del INE, y me parece que me parece que se está cometiendo un error. Ni siquiera creo que esto sea lo más fundamental para el presidente. Para el presidente lo fundamental va a ser que los nuevos 4 consejeros que se van a elegir en abril sean todos morenistas, y ya tomó medidas para que sean todos tan partidarios de Morena como Rosario Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya tomó desde esas el comité medidas. de evaluación. Bueno, el comité de evaluación hay por lo menos 2 de los miembros, 4 o 3, ¿no? O sea, que son 7 miembros, pero esos 4 morenistas y 3. que sería imposible que fueran miembros. Digamos, salvo quienes fueron propuestos por el INAI, ¿no? Todos los demás son realmente promorenistas, efectivamente. ¿Lo ves igual va a terminar esto en la Corte? Sí, sin duda va a terminar en la Corte, pero no solo en la Suprema Corte de Justicia, sino también en los juzgados, con los jueces, porque parte de este desmantelamiento que está proponiendo el Plan B del que hablaba Jorge y Sergio, tiene que ver con la defensa que harán los mismos trabajadores ante distintos jueces por temas de despido injustificado y otro tipo de cuestiones laborales que también todo el sistema judicial mexicano estaría involucrado de cierta manera. Ya lo decía en algún momento Lorenzo Córdoba, el tema de los ciudadanos y el tipo de injerencia que pueden tener los ciudadanos directamente con el Poder Judicial, el tema de los trabajadores que se vean afectados y que se vean despedidos por este tipo de medidas, y por otra parte el máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, que tardó un mes más o menos en procesar estas impugnaciones que ya tiene el ministro Pérez Dayán en sus manos y que tienen que ver con lo que ya fue aprobado en este Plan B, que es el tema de la propaganda gubernamental, y por otra parte también los esquemas que estuvieron proponiendo del servicio de carrera del Instituto Nacional Electoral. Prácticamente ya estaba todo hecho, y desde el mes de diciembre me parece que PAN, PRI, PRD habían ya metido estas impugnaciones de anticonstitucionalidad. Y el propio INE. Y el propio INE también. ¿Y ahí hicieron bien o se adelantaron? Porque esto... No, hicieron bien, porque es la parte que ya fue aprobada y que ya fue publicada incluso en el diario. Que ya están aprobadas. Y digamos que fue la segunda parte que tiene que ver más bien con la cláusula. Porque con esta modificación el Senado tiene que regresar a Cámara de Diputados. Tendrá que regresar a diputados. O sea, lo van a tener que regresar, pero también lo van a tener que aprobar. Hay un tema incluso de violación al proceso legislativo por parte de los legisladores con el tema de la cláusula, porque era una parte que el presidente López Obrador no aceptaba, pero que la Cámara de Diputados sí lo metió ahí de pronto, de última hora. El Senado tampoco lo había... Entonces, prácticamente no lo votaron, lo dejaron, digamos, entre paréntesis, a ver qué es lo que sucedía con el tiempo, pero todo lo demás sí se aprobó. Entonces, parte de lo que también tendrá que revisar la Suprema Corte de Justicia y eventualmente también quizá el Tribunal Electoral tiene que ver con los procesos legislativos, de cómo fue hecha esta ley, cómo pasó por comisiones, cuánto tiempo le dieron a la oposición y a los partidos políticos para revisarla, para votarla, el tema de la participación, lo que hicieron respecto a las votaciones y con esta cláusula de la vida eterna o no. Entonces, sí es el tema constitucional, pero también no hay que quitar el ojo a los procesos legislativos que de alguna manera lo podré echar para atrás. Pero yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Sergio respecto a que el INE está viviendo el momento más crítico desde la fundación misma del IFE en su momento respecto al futuro, a 9 meses de que inicie el proceso de la elección presidencial, a unos meses que no entraría, pero a unos meses de la elección del Estado de México y de Coahuila, y también en el último proceso electoral que vivió Lorenzo Córdoba este fin de semana con la elección especial en Tamaulipas. Son muchos los temas electorales y la discusión es muy álgida, ¿no? Jorge. No, incluso el tema se va a ir hasta la Corte Interamericana. Claro. O sea, va a escalar hasta la Corte Interamericana si no es frenado por la Suprema Corte. La verdad me parece bastante insensato el Plan B y todo el mecanismo de reforma. Primero porque es la primera reforma desde la de Reyes Heroles, que fue en 1977, si no me equivoco. Desde la de Reyes Heroles hasta ahora que no se realiza con consenso de las oposiciones. Segundo, porque estamos, como decía Juan Pablo, a 9 meses del inicio del proceso electoral en sí. Y tercero, porque no es necesaria. No eso la es lo que necesita dijo Morena
para ganar las elecciones. No la necesita Morena, no es necesario en el sistema electoral. Ve cómo barrieron en Tamaulipas, digo. O sea, y además vas a tener 4 elecciones de consejeros ahora, más los 4 que fueron elegidos anteriormente. Vas a tener mayoría de los 11 consejeros, 8 van a ser designados ya por Morena. No le veo ningún sentido a esta reforma, más que una venganza política. Los rencores en política no creo que... ¿Pero una venganza contra quién? Porque lo ha dicho el presidente, contra los que hicieron el fraude del 2006, según su opinión, del 2006. Lo ha dicho explícitamente, no es ningún secreto. Se está vengando. Y habla de un ahorro de recursos que por ahí no pasan los ahorros de recursos. Están el recurso de los partidos, hay recursos inmobiliarios que se pueden manejar. Los propios consejeros han hecho un diagnóstico de los ahorros que se podrían hacer sin tocar la estructura. Si realmente se quisieran lograr ahorros, pues entonces se hubiera hecho una reforma para implementar un voto electrónico por teléfono. Y ahí sí te ahorras 15,000 millones de pesos. Sí. Pero eso ni siquiera se consideró, no les interesa el ahorro. Les interesa vengarse de un agravio que supuestamente la institución predecesora del INE cometió en el 2006 en contra de nosotros, en el yo majestático que utiliza el presidente, en contra de nosotros, este agravio, este fraude que nos hicieron nuestros adversarios. Ahora no estamos ya en posiciones irreductibles en donde difícilmente, vaya, y creo que ya en el marco de la sucesión y de la elección de 2024 caminaremos hacia allá, en donde para unos el INE no se toca, como lo han dicho, marcharon de manera muy copiosa a finales del año pasado, noviembre del año pasado, y volverán a salir a las calles en febrero de este año, el 26 de febrero. Y del otro lado el INE es un desastre, y hay que cambiarlo todo, y hay que sacudirlo todo. Y ya no sé dónde quedaron las ideas, ya no sé dónde quedaron las propuestas, porque parece que pues es la polarización la que va ganando. El INE no se toca, surge a partir de la propuesta de reforma. Entonces no es que se dijo el INE no se toca y no. Pero puede haber sido el INE no se toca esto, el INE, y esto probablemente sí discutámoslo. Pero a ver, comencemos por el principio. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados se negó a discutir todas las propuestas de la oposición. Se negó todas las reformas que han propuesto. Se negó a no cambiar absolutamente nada. Lo único que se incorporó fue lo de la vida eterna. Al grado que violaron los procedimientos. Claro. Y eso, como tú sabes, eso puede llevar a que la Suprema Corte rechace todo el paquete por haber violado. Pero es que a eso voy. Parece que ya estamos en posiciones irreductibles en donde ni aunque estén de acuerdo se dan cuenta que están de acuerdo, o no les conviene darse cuenta, o no quieren darse cuenta. A ver, decías, el voto electrónico. Sí. Propuesta del presidente, propuesta de Morena, propuesta también del PAN en su iniciativa de reforma político-electoral. Sí, aunque es un voto diferente. El voto electrónico en el sentido de Estados Unidos o de Brasil, no un armatoste gigante para ir a votar. Ese no ahorra dinero. No, al contrario. La propuesta que, por ejemplo, ha surgido en este mismo grupo de utilizar procedimientos modernos, utilizar blockchain, utilizar pues la tecnología que tienes en un banco, por ejemplo, que te permite hacer millones de transacciones sin un solo error. Eso no lo ha propuesto nadie en la política y eso ahorraría por lo menos 15,000 millones de pesos. Y precisamente como un plan B, la primera propuesta, que era una propuesta que requería de la votación de la mayoría absoluta en el legislativo para quizá tocar estos puntos, que fue precisamente la primera del voto electrónico y incluso del rediseño del sistema político mexicano con las listas de los legisladores en lugar de estas candidaturas, esa no pasó. No se discutió, pero fue la primera propuesta del presidente López Obrador. Al no haber transitado esa propuesta, llegamos al tema del plan B, en donde prácticamente todos los puntos, porque en la primera propuesta, en la propuesta original, había puntos que estaban dispuestos a discutir en la oposición y en Morena. Sin embargo, al no querer cambiar absolutamente nada, como se dice, ni una sola coma, la oposición se levantó de la mesa respecto a esa negociación y entonces vino el plan B, que fue un tanto la aplanadora, que no requería de esa mayoría absoluta como si requería lo primero. Entonces, me parece que esta parte irreductible de la que tú hablas se eliminó de manera inmediata en cuanto a la incapacidad de una vida pública, política en el país para discutir los temas. Pero la marcha, si es el INE no se toca, o es una marcha y podemos decir las cosas por su nombre, es como el año pasado, una marcha
El INE no se deshace. En contra del gobierno del presidente López Obrador y del presidente. Y la otra, la que hubo después, en respuesta, es una marcha en favor del presidente y de su gobierno. Pero siempre ha habido marchas en contra del presidente. Pero está bien que se diga, no está mal que se diga. Recordemos la presión que le hizo Morena en 2007 al gobierno de Felipe Calderón, el PRD en aquel momento, por la reforma electoral. La reforma electoral que se aprobó en 2007 fue la reforma propuesta por el PRD. No nos engañemos. Y avalada el PRD de Andrés Manuel López Obrador. Y fue Pablo Gómez uno de los arquitectos de esa reforma, para ser precisos. Fue el principal arquitecto por parte de la izquierda. Y eso ocurrió en todas las reformas electorales que hemos tenido. Eso es lo paradójico. El tema es que tú no puedes sacar una reforma electoral sin discutirla con la oposición y que sea una reforma electoral de este calado sin que tenga los 2/3 de votos del Congreso, que es lo que la lógica indica para en este tener caso, un proceso democrático. Sí hay que reconocer una cosa, el plan B se está impulsando a sabiendas de que viola la Constitución. Lo ha dicho el propio Ricardo Monreal, que será todo lo que tú quieras, es un buen abogado, pero no se requiere de mucha sapiencia constitucional para saber que, por ejemplo, meterse en la Secretaría Ejecutiva del INE, meterse en el Servicio Civil de Carrera del INE, que todo eso es inconstitucional. La Constitución crea la Secretaría Ejecutiva, crea el Servicio Profesional de Carrera del INE y, por supuesto, que eliminarlo con una ley secundaria es inconstitucional. Nada más que el presidente le está apostando que para echar para atrás esto en la Suprema Corte se necesitan 8 votos de los ministros y él considera que pues él ha designado a 4 que deben, por su lealtad, deben votar a favor de lo que él diga. Lo cual yo creo que todavía incluso eso es discutible. No sé si no es tan fácil que tenga esos 4 votos en la Suprema. Yo también estoy de acuerdo. Está complicado. Pero tiene 2 asegurados. Sí, tiene 2 asegurados. El de Loreta, curiosamente, Loreta Ortiz, que además es esposa de la fiscal electoral, Ortiz Pinchetti, yo le tengo un enorme respeto a Ortiz Pinchetti, pero la verdad es que no ha querido hacer nada que afecte en ningún momento a Morena, y está Yasmín Esquivel, muy cuestionada ella en lo personal, pero que de forma consistente vota por el presidente. Déjenme preguntarles antes de irnos de volada, se tienen que elegir 4 consejeros electorales, van a haber 4 vacantes a partir de abril, se necesita mayoría calificada en Cámara de Diputados para eso. ¿Habrá mayoría calificada o nos vamos a ir a la insaculación? En la lógica en que están trabajando se van a ir a la insaculación. Ya lo dijo Adán Augusto. Sí. De acuerdo, no va por mayoría. No va a haber acuerdo. Están escogiendo las quintetas para que no importa quién vaya, sean todos promorenistas. En fin, Jorge, feliz aniversario, 14 años. Porque